Así que abramos nosotros la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 19. Este último canto que acabamos de entonar decía, milagroso abres caminos. Y luego también decía, Dios siempre estás obrando. Y de eso vamos a hablar hoy. En Hechos 19 vamos a hablar de los milagros que hace Dios. Vamos a ir al versículo 8 de Hechos 19. Y la palabra de Dios dice en Hechos 19:8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire, Pablo regresó a Éfeso y es ya su tercer viaje misionero. En los versículos anteriores vimos cómo el Espíritu Santo nuevamente dio evidencia del Nuevo nacimiento. Cómo el Espíritu Santo está confirmando que la iglesia que están predicando estos apóstoles es genuina. Cómo esta iglesia que está comenzando es verdaderamente de Dios y lo está haciendo a través de la evidencia que está dando el Espíritu Santo. Entonces la iglesia nace en Jerusalén y se empieza a extender hacia todo el mundo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como Jesucristo lo había dicho que tenía que pasar. Y esas evidencias las empezamos a ver de esa misma manera. Las evidencias que Dios da se ven primero con los judíos, después con los samaritanos y luego con los prosélitos y al último con los gentiles, hasta lo último de la tierra, pues. Esa evidencia que Dios da son actos milagrosos en la vida de cada persona. Y aquí dice la palabra de Dios que Pablo entró en la sinagoga después de que regresa a Éfeso y habla con ellos por 3 meses. 3 meses, gracias. 3 meses Pablo está en la sinagoga discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Eso era su plática, el reino de Dios. No eran finanzas, no era cómo sanar matrimonios, era persuadiendo del reino de Dios. Pero luego dice que endureciéndose algunos, no creyeron y maldiciendo el camino delante de la multitud. Entonces algunas personas simplemente van a tener un corazón duro. Mientras que eso sucede, Pablo se aparta de ellos y separó a los discípulos. Es lo que hoy llamaríamos una división, ¿no? Pero hay veces que hay que separarse de ciertas gentes. Ciertas personas no quieren, así de sencillo. Y luego la palabra de Dios nos dice que Pablo como que rentó o tomó prestado la escuela de uno que se llamaba Tirano. No estamos seguros qué hizo, pero si la rentó, la prestó, algo. Pero una escuela, y en ese tiempo pues habían escuelas tanto académicas como filosóficas. Y dice que ahí es donde Pablo se llevó a la gente a darles clases. Y dice, cada día. O sea, ¿cuántos días es cada día? No era nomás los sábados era cuando estaba en la sinagoga, porque la sinagoga, ¿cuándo la abren?
Pero ya una vez que salió de esas limitaciones judías, ya una vez que salió de esa costumbre judía, dice la palabra de Dios que cada día, todos los días, no eran nomás los sábados, no eran nomás los domingos, era cada día. Y pues algunos brothers que creen que cada día no era cosa de media hora cada día, sino que algunos brothers estiman hasta 5 horas diarias lo que Pablo predicaba, enseñaba todos los días. Todos los días. Lo más posible también es que durante el mediodía sucedía esto, cuando la escuela estaba libre, cuando la gente tomaba un descanso. Ahorita trabajamos medio contraproducente en nuestra cultura. El día de hoy trabajamos al mediodía, a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, y estamos dándole en el solonazo. En estas culturas, por lo general, a esas horas paraban la obra, que era cuando pega el sol más fuerte, y se iban a relajarse un rato y volvían cuando ya bajaba el calor y continuaban trabajando más tarde, ¿verdad? Es por eso que se nos hace extraño cuando la samaritana anda sacando agua, ¿a qué horas? Al mediodía, cuando no había nadie afuera. Pero como ella tenía malas relaciones personales y salía cuando no había nadie, aprovechaba ese tiempo donde todos estaban resguardados, tomándose el break de mediodía, y ella salió y agarrar agua. Pues es lo que pensamos que es cuando Pablo daba sus clases también, al mediodía, mientras la escuela estaba libre, y eran entre 3 y 5 horas. Entonces otra vez el énfasis aquí, brothers, era el estudio de la palabra de Dios, y dice la Biblia en el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces persistió Pablo, no lo hizo esto de todos los días por un mes, ni por 6 meses, por 2 años. 2 años estudiando la palabra de Dios todos los días en Éfeso, estamos hablando ahorita, en Éfeso, 2 años. Aparte que había pasado 3 meses con los judíos en la sinagoga, ahora 2 años más. Y tuvo tal resultado que dice que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, escucharon, oyeron la palabra de Dios. O sea, el mensaje se desparramó. El énfasis que nos da la Biblia es estudiar la misma Biblia. El énfasis que nos da la religión es hacer actos religiosos. El énfasis que nos da el legalismo es hacer ceremonias religiosas. El énfasis que nos da la Biblia es estudiar la Biblia. Estudiar la palabra de Dios. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pues este versículo dice que Dios hacía milagros. ¿Quién los hacía otra vez? No era Pablo, era Dios. El ser humano no puede programar milagros, el ser humano no puede ponerle fecha, hora, día. No, es Dios quien los hace cuando Él quiere. ¿Cómo los hace? Como Él quiere. Pero luego la otra palabra dice milagros extraordinarios. Esta palabra milagros es la misma palabra que vemos cuando Jesucristo les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Es la misma palabra poder, milagros, la misma palabra dunamis. Hacían cosas poderosas. Es la misma palabra. Hacían cosas poderosas. Jesús les dijo, van a tener poder, y ahora están haciendo cosas poderosas. Pero el asunto es que dice, hacían milagros extraordinarios. ¿Cuál milagro es ordinario? Y está así como que, ok, milagros extraordinarios, pues ¿cuáles son los ordinarios? Si quisiéramos decir que un milagro no es extraordinario, pues serían los ordinarios, los más comunes, en otras palabras, los que se ven más seguidos, los que son más repetitivos, los que ocurren con más frecuencia. Como usted recordará, desde que nació la iglesia en Hechos capítulo 2, empezamos a ver milagros.
Pero uno de los milagros que se ignoran muchos, que parecerían comunes o ordinarios, sería la generosidad. En el capítulo 2, 45, en el capítulo 4, 32, dice que la gente vendía las posesiones que tenía para ayudar dentro de la iglesia a los necesitados. Ese es un milagro, brother, de por sí, porque si somos bien agarrados, somos bien tacañotes. Y vender todas nuestras posesiones para dárselo a los necesitados no es algo humano, no es algo natural. Es algo antinatural, va en contra de nuestro propio instinto de supervivencia, que queremos retener, queremos resguardar, queremos acumular. Entonces es un milagro que se repite mucho, mucho en el libro de Hechos y que ignoramos mucho. La generosidad es un milagro que sucede como parte, como evidencia, como cambio que se da en una vida, en una persona que verdaderamente ha recibido al Espíritu Santo. Sí, yo sé que los religiosos le queremos hacer mucho énfasis a los milagros que se pueden fingir fácil, ¿no? Hay milagros que se pueden pretender fingir. Pero a ver, ¿usted finja ser generoso todos los días? Ay, ay, ay. No está tan fácil fingir ser generoso. Usted recordará en el capítulo 16 a una mujer que se llamaba Lidia. ¿Qué es lo que vemos con Lidia? Generosidad y hospitalidad. Son dos milagros en sí. Generosidad y hospitalidad. Lidia, pues lo más aceptable es que era una mujer de billete, vendía púrpura, era gente que hacía lana. Jesucristo dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y Lidia está siendo hospitalaria y generosa. Eso es un milagro en sí. Era lo que la iglesia de Hechos, la iglesia cuando nace, está impuesta a ver. Está impuesta a ver ese tipo de milagros. Jesucristo les dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces ese milagro lo vemos a diario. Es muy fácil tener odio y rencor. Es muy fácil, eso está por todos lados. Pero cuando usted ve a una persona, cuando usted la conoce a esa persona antes de venir a los pies de Jesucristo y luego viene a los pies de Jesucristo y ahora esa persona ya no es rencorosa, ya no tiene odio, ya no tiene ira, ya no, o sea, ya ha cambiado y ahora se le ve el amor. Eso es un milagro que solamente lo puede hacer Dios. Y el día de hoy lo tomamos como cosa común. No es común. ¿Sabe que los psicólogos, ya le he dicho como 30,000 veces, y no soy exagerado, pero le he dicho muchas veces que los psicólogos dicen que un ser humano no puede cambiar. Es imposible que un ser humano cambie. Puede pretender que cambia, pero el psicólogo dice que el ser humano ya está hecho. Su manera de pensar ya es. Pero la palabra de Dios dice que es cierto, que no hay nadie que te puede cambiar, más que solamente... Exactamente, solamente Dios puede, solo el Espíritu Santo puede. Es un milagro que una persona pueda cambiar. Entonces cuando yo leo aquí que dice que la palabra de Dios, que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, pues Lucas está viendo los milagros que son más comunes, los más que se ven más a seguido, pero que hoy nosotros incluso consideramos como que no son milagros, pero son milagros. Son milagros. Aparte de eso, brothers, de la hospitalidad y de la generosidad, está la sabiduría, la administración, la predicación, las sanidades. Todas estas cosas estaban ocurriendo en el tiempo que nació la iglesia. O sea, había gente con ciencia, no con ciencia, pero con ciencia. Ese es un acto de Dios. Dios nos especifica, Dios nos dice que hay gente que va a recibir sabiduría, hay gente que va a recibir dones de ciencia. Y es lo que vemos, ¿no? Si usted se pone a estudiar un poquito, muchos de los grandes inventores han sido cristianos. Muchos de los grandes inventores han sido cristianos. Pero lo asombroso de las sanidades en Éfeso, brothers, lo asombroso de aquí, lo que hace diferente a los otros milagros, dice que se llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo de Pablo y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían.
Por eso es lo que creemos, ¿no? Que la escuela de Pablo estaba a mediodía cuando estaba el calorón del día y usaban garras en la cabeza para detener el sudor. Esos son los paños, los traían aquí, no eran paños eran paños para detener el sudor. Y entonces parece que de alguna manera u otra estas personas conseguían los paños, las garras que se ponían en la cabeza para protegerse del calor y se los llevaban a los enfermos y se sanaban. Y aquí es donde viene la explotación, ¿no? De los religiosos ante la ignorancia de la gente. Y pues empezamos a traer tierrita y decir que es santa, y si usted se la lleva a la casa, usted va a recibir un milagro. Lo único que tiene que hacer es dar una modesta ofrenda de unos $1,000 o $2,000 por la tierrita que traemos para que usted se la lleve a la casa. Y le podemos vender también paños, pañuelos, delantales, hasta mis calcetines, si quiere se los vendo. Y eso es lo que hace la manipulación religiosa al día de hoy. Y tristemente es muy lucrativa. Saca billete porque gana estas palabras y dicen, hay poder en los paños, hay poder en el sudor. No. Quien daba la sanidad era Dios, siempre Dios. Pero aún así, brothers, si usted va a la palabra de Dios, pues no es secreto que al principio de la iglesia habían muchos milagros. O sea, no eran escasos los milagros cuando nace la iglesia. No es un secreto que cuando Jesucristo anduvo aquí caminando, Jesucristo mismo hizo milagros extraordinarios. Y podríamos hablar de muchos de los milagros porque fueron muchos los milagros que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo mientras andaba aquí en la tierra. Pero nomás para mencionarle uno, en Mateo 9 y Marcos 5, nos habla de una mujer que tenía un problema por 12 años, un problema de salud grave, tenía flujo de sangre que no se lo podían detener. Y la palabra de Dios en Marcos capítulo 5 dice que esta mujer ya había gastado todos sus recursos para ser sanada. Ya había gastado hasta el último centavo para poder ser sanada. Pero después de que se gastó todo en doctores, escuchó que Jesucristo venía y se acercó para poder tocar el manto de Jesucristo. En Marcos capítulo 5, versículo 28 dice que esa mujer decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso es lo que la mujer puso en su cabeza. Si tan solo puedo tocar el manto, puedo ser salva. Sana. Bueno, la Biblia dice salva en Marcos 5, Mateo 9. Resulta que Jesucristo va caminando y hay mucha gente. Dice que la multitud era mucha. Y de repente Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, no te salgas, Jesús. Nos están manoseando por todos lados. Y tú dices, ¿quién nos tocó? Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo sintió cuando esa mujer, entre todas las manos que lo estaban tocando, cuando esa mujer tocó el manto. Sintió Jesucristo entre la multitud. Y le preguntó a sus discípulos, ¿quién nos tocó? Y la mujer dijo, pues yo soy. Vio lo que pasó. Y Jesucristo le dijo en el versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El caso es de que así de sencillo sucedió ese milagro. La mujer se quedó sin otros medios, otras formas, otros recursos, sin otras maneras de conseguir lo que tanto necesitaba. La mujer topó fondo. La mujer dijo, ya no hay otra solución. La única solución que me queda es Jesucristo. No hay nada más. Es más o menos lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaba delante del mar y atrás de ellos estaba el ejército de Faraón listo para destruirlo. Okay, o nos matan los faraones o nos ahogamos. En ese instante que toparon fondo es cuando Dios hizo el milagro también. En ese momento cuando se dieron cuenta que no había otra forma, otra manera. Y entonces sucede el milagro. Con el apóstol Pedro, ustedes recordarán, Pedro en capítulo 5 de Hechos, dice la palabra de Dios en el versículo 14, y los que creían en el Señor
aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces lo que nos preguntamos, bueno, ¿qué, nos ponemos a vender sombra o qué ahora? ¿Cuál es el factor común? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es el denominador común de todas estas cosas? ¿Qué es lo que podemos aprender de este asunto? Porque en algunas ocasiones vemos que Jesucristo le embarró lodo hecho con saliva a un ciego y el ciego fue sanado. Algunas ocasiones Jesucristo le dijo a la gente, recuéstese, y se multiplicaron los panes y los peces. ¿Qué es pues lo que logra el milagro? Pues primero vemos, bien importante, que lo hace Dios. No hay fórmula humana. Es por voluntad de Dios. Pero si vemos, la gran mayoría de la gente tenía fe. Creía. Y le digo la gran mayoría de la gente porque, por ejemplo, Lázaro estaba muerto. ¿Cuál fe iba a tener Lázaro? Estaba muerto. Y su hermana Marta le estaba reclamando a Jesucristo. Pero la gran mayoría de la gente tenía fe. Porque Dios hace el milagro cuando Él quiere. Pero aún así, el denominador común que hallamos en la mayoría, la gran mayoría de los milagros, es que hay fe. Y no es fe en algo, es fe en alguien. Es fe, es creer en el poder que tiene Dios. Es poder creer en la voluntad buena que tiene Dios. Porque una cosa es poder y otra cosa es querer. Y entonces tengo fe de que Dios puede y tengo fe de que Dios es bueno. Entonces, si usted estudia más este asunto de los milagros, se da cuenta que no es la única característica que une a la mayoría de los milagros, pero aparte de la fe, es la actitud correcta. La actitud correcta. Son dos cosas que faltan mucho el día de hoy, y a veces yo pienso, porque lógicamente yo creo que Dios sigue haciendo milagros el día de hoy, no a la escala que se hacían en el tiempo que nació la iglesia, por el tiempo que era, pero Dios puede hacer milagros, pero muchas veces yo pienso, ¿será porque a la gente le falta fe? Toman a Dios como cuando traen dolor de cabeza, a veces Tylenol y a veces Advil. Así, bueno, hoy voy a intentar con Dios y mañana me voy a amarrar un nudo en el dedo gordo. Y mañana voy a traer la pata de conejo y pasado mañana voy a traer el billete de la suerte. Y así le hacen con Dios, no les falta fe. No es su último recurso. Simplemente es uno más de muchas opciones que tiene la gente. No tienen verdaderamente fe en Dios, pero tampoco tienen la actitud correcta. Fíjese, al final del ministerio, cuando Jesucristo resucitó, en Marcos capítulo 16, la palabra de Dios nos dice que los discípulos estaban dudando. Dudar es lo opuesto de fe, ¿verdad? Duda, fe. Y en el versículo 14 de Marcos 16 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, a los apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que le habían visto resucitado. Versículo 15 dice, bueno, primero, ¿qué hizo Jesucristo? Les reprochó su incredulidad. ¿Se fijó? Y luego el 15 les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quién? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas
El que no creyere será condenado. ¿Se fijó otra vez? La fe. La fe, la fe, la fe, la fe. ¿Quién va a ser salvo? El que cree. ¿Quién no va a ser salvo? El que no cree. Así de sencillo. La salvación es por fe. Pero luego otra vez les dice el versículo 17. Dice la palabra de Dios en 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Acuérdese, les había reprochado su incredulidad a los 11 y ahora dice, esto será para los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, aquí el contexto rápido es: Jesús se le aparece a los 11, a los apóstoles. Jesús les reprocha su incredulidad. Y luego les dice, tienen un trabajo que hacer, prediquen, ese es su trabajo, predicar. Ahora les voy a dar un respaldo, les dice, para que crean en ustedes les voy a dar un respaldo, milagros. Que ese es el propósito de los milagros, brother. El propósito del milagro no es para que usted esté cómodo, a gusto y para que usted levante los pies en el sillón y se quede ahí disfrutando de su comodidad. El propósito del milagro es para que la gente crea y sea salva. Y eso se continúe multiplicando. El día de hoy la gente va a las iglesias buscando milagros, pues para estar más cómodo, pues para más dinerito, Dios. Mira cómo sufro. Más salud, Dios. Mira, me duele la rodilla, la espalda, los hombros. Más. Pero en realidad cuando usted ve los milagros tienen un propósito. Un propósito. Y es para que la gente crea. ¿Sí se fija cómo como que da vueltas? Se necesita fe para tener milagros y los milagros son para que tenga fe. Ahí está dando vueltecitas. Es el único propósito. Es el único propósito. Yo me pregunto de cuántos milagros han sucedido en la vida de ustedes que ni los han considerado como milagros. Que usted dice, pues bueno, me iba a morir y no me morí. Eso es grave, ¿no? Eso, Señor, lo acaban de salvar de un trancazo. Pero bueno, brothers, ¿qué sucedió después de que Jesucristo se les aparece y les reprocha su incredulidad y luego les dice, si creen van a hacer milagros? El versículo 19, volviendo a Marcos 16, dice así, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y ahí está. Creyeron, hicieron un trabajo que era predicar y Dios les dio la confirmación que eran los milagros. ¿Por qué? Porque esa es la confirmación para que la gente se salve. No estamos aquí para acabar con las enfermedades en el mundo. ¿Sabe cuánto duraría Dios en terminar, en erradicar las enfermedades sobre la tierra? Exactamente. No estamos para eso. No estamos para lograr que la gente llegue a cumplir 120 años de vida. No estamos para lograr que la gente viva pues más relajada económicamente. Para lo que Dios nos mandó es para predicar, para que la gente sea salva. Y Él, como dice aquí la palabra de Dios, donde acabamos de leer, nos puede ayudar. Dice, ayudándoles el Señor. Versículo 20 de Marcos 16. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Y todo lo que tengo que hacer es voltear a ver su vida. ¿Qué tantas veces le ha ayudado Dios? ¿De cuántas tristezas lo ha sacado Dios? ¿Qué tanto le ha dado Dios que todavía le quiere pedir más? No, hombre, bro, pues el caso es de que vemos que la fe de los que predican también es muy importante. No nomás de los que reciben, pero de los que predican. Porque Jesucristo le dijo a sus 11, si creyeren, van a hacer estos milagros. Pero vemos otra vez, importante, porque estoy dando vueltas en ese asunto que se tiene que grabar porque hay muy mala información el día de hoy.
el propósito del milagro. El propósito, volviendo a la cita que tenemos ahora en Hechos 19, versículo 17, dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Sí leyó ahí en Hechos 19, 17 en su Biblia? ¿Cuál fue el resultado de los milagros y de la predicación de la palabra de Dios? Hechos 19, 17. Era magnificado el nombre del Señor Jesús. Versículo 18. Venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Hay un cambio en la vida de las personas. En el versículo 19 dice que los que practicaban magia trajeron los libros y los quemaron. O sea, hay un cambio en la vida de las personas porque estaban sucediendo cosas maravillosas. El versículo 20 dice, así crecía, fíjese, crecía, ese es el propósito, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía. De eso se trata, brothers. Entonces, lógicamente que la gente hoy es muy, pues, manipulada, ¿no? Por los líderes religiosos y casi siempre intentando sacar dinero, vendiendo milagros, vendiendo diferentes tipos de cosas, oraciones, ungimientos, y la gente desesperada intenta, dice, pues ¿qué tanto son $100? ¿Qué tanto son 200? Voy a intentarle. Pero la verdad es que el poder no estaba en los paños de Pablo, o la sombra de Pedro, o el manto de Jesús. El poder estaba en la fe. En la fe en Jesucristo y la voluntad de Dios. Tiene que haber la voluntad de Dios. Porque usted recordará que eventualmente Pablo, fíjese todos los milagrotes que está haciendo Dios por mano de Pablo, y eventualmente Pablo dice a su amigo que sufría de malestares estomacales, toma vino. Pablo, si tú puedes quitar enfermedades, ora por tu amigo para que se le quite ese malestar estomacal. Si no es la voluntad de Dios, no sucede nada. Mismo Pablo tenía un aguijón que le molestaba, y dice Pablo, le he orado a Dios 3 veces que me quite este malestar. ¿Le faltaba fe a Pablo? No era la voluntad de Dios. Y ahí es donde muchos brothers hoy, no son brothers, muchos estafadores acaban echándole la culpa a la gente, ¿no? La gente da su dinero para que se cumpla el milagro y no se cumple el milagro y le reclaman al predicador, y el predicador se las regresa y le dice, es que le falta fe. Es que le falta, estás dudando. Demuestra la fe con más billete. Y como toda buena estafa, le tumban todavía más. Y al último, el culpable siempre es el que le falta fe. Pero tenemos que entender, no nomás es fe, es la voluntad de Dios. Pero hay otra cosita muy importante. Aparte de la fe y la voluntad de Dios, que es el propósito, vemos la actitud de las personas. Cuando usted ve al Señor Jesucristo predicando, andaba caminando por ahí por las calles, y hay alguien que necesita un milagro, hay alguien que está ciego, paralítico, tiene algún problema serio, y usted va a escuchar muy seguido, cuando menos 8 veces en el Nuevo Testamento lo pone con estas palabras: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así le gritan a Jesús los que están ciegos, paralíticos, los que están muriéndose, los que tienen una hija que se le está muriendo, le grita, ten misericordia de mí. Esa es la actitud de una persona que verdaderamente está a punto de recibir un milagro. Es una actitud de humildad y sumisión. No es una actitud de yo me lo merezco, porque no me lo has dado, porque no más a él, porque a mí no. O sea, llega un momento donde había un hombre que tenía que, el primero, dice Juan, que bajaba las aguas al estanque de ¿qué?
Bet- Betesda, el primero era sanado. Oiga, era el paralítico, el hombre ya tenía años intentando le ganar a los que tenían piernas buenas. Y que estaba todo amargado ahí, porque a Dios no me sana, porque Dios no cumple mi milagro. No, él seguía rogando por ese milagro. Él seguía pidiendo por ese milagro. Y pasaban los años y el milagro no le llegaba a él. Y él veía que el milagro le llegaban a otras personas. Y él seguía pidiendo por ese milagro. En ningún momento ese hombre dijo, yo ya me toca, ya me merezco mi milagro. No, ellos decían, ten misericordia de mí. Misericordia es algo que usted pide cuando usted no se lo merece. Si usted se lo merece, usted no pide misericordia. Si usted se merece, usted dice, tenme justicia. Págame lo que me merezco. Pero ninguno de ellos le pidió justicia a Jesucristo. Todos ellos le pidieron misericordia. Qué diferente la actitud de hoy, ¿no? El día de hoy la gente exige milagros. Y van con una actitud, si no me hace el milagro, me enojo. ¿Y cuántas personas están enojadas hoy con Dios? Porque no les hizo el milagro. Pues es muy posible que tu actitud sea el mero problema, el problema principal, que sea la causa de por qué no estás recibiendo eso. Puede ser que crees que Dios puede, pero crees que tú te lo mereces también. Entonces, no es una actitud muy buena a tener. Entonces, estas personas reconocían, brother, que Dios no estaba obligado. Dios no está obligado. No tiene por qué dármelo. Tiene el poder para hacerlo, pero no tiene por qué hacerlo. Qué triste, ¿no? El día de hoy el cristianismo ha cambiado tanto. Y entonces, ¿no será por eso que no vemos la cantidad de milagros que se hacían cuando nació la iglesia? Falta de fe, falta de la actitud correcta, o a lo mejor simplemente es que Dios no quiere así, no es el tiempo. Pero lo mismo para los predicadores con esas actitudes, brothers, porque otra vez volvemos a caer en el predicador o el hermano que está intentando ser una herramienta para Dios, un canal de bendición. Así como Jesucristo les dijo a sus discípulos en Marcos 16, si creyeren en mi nombre harán estas cosas. Ahora Jesucristo también dice, la actitud del obrero, del servidor, tiene que ser sí, el corazón tiene que estar bien. Fíjese, cuando Dios habló con Moisés, allá en Éxodo, y Dios le dijo a Moisés en el capítulo 3, vas a ser mi representante, vas a ir con Faraón y pum, 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 tú vas a ser el mero sabor ranchero. Moisés en el versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo le dice a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? O sea, Moisés, él reconoció que en realidad no era nadie para ser representante de Dios. Dijo, ¿y quién soy yo? Cuando el rey Saúl le da una invitación al rey David, le dice, te vas a casar con mi hija. El rey David le dice al rey Saúl, ¿quién soy yo? En 1 Samuel capítulo 18, versículo 18, le dice el rey David a Saúl, bueno, todavía no era rey, ¿verdad? David le dice al rey Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O mi familia? ¿O la familia de mi padre en Israel? Para que yo sea yerno del rey. ¿Cuál es la actitud otra vez de hoy? Yo mero, yo puedo. Yo sí. Hay mucho orgullo el día de hoy. ¿Alguna vez usted ha contratado, los que tienen compañías, a alguien que dice que sabe hacerlo y no sabe? No, hombre, una vez antes hacíamos de todo tipo de trabajo y contratamos a una persona que dijo que era finisher de concreto, ¿no? No, aquí échemelas. No, hombre, brother, fue una tragedia horrible. La señora, la que nos contrató, me quería ahorcar y así hay muchas personas que creen que ellos tienen la altivez muy alta y dice, yo mero. Porque es lo que hay ahora.
Es lo que hay, ¿no? Nos han hecho creer, a veces desde muy chiquititos, que, mi hijo, tú eres mi príncipe, tú eres mi rey, tú eres mi Ya no hay peones, ya hay puros reyes y príncipes y gobernadores y, ¿cómo les decimos a los niños desde chiquito? Ay, eres adorable. ¿Cuántos niños literalmente hay adorables? Yo creo que solo Dios es adorable. ¿Sí me entiende? Y luego crecemos creyéndonos la coca del desierto. Ay, yo. No, hay que bajarle 2 rayitas a nuestra actitud, ¿no? En Segunda de Crónicas, cuando Dios le dijo a Salomón, al rey Salomón, que le iba a construir la casa, ¿no? Salomón dice esto, fíjese, Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. ¿Quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Fíjense, no, o sea, Salomón reconoció, ¿quién soy yo? Y usted dirá, pues no es gran cosa, vamos a hacer otro templo. No, es algo serio porque tenemos una arrogancia bien alta en nuestros tiempos. En Hechos, brothers, y en los evangelios nos hablan que cuando Juan el Bautista estaba a punto de presentar a Jesucristo, dijo, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Fíjese nomás, otra vez la actitud, ¿no?, de humildad, de sumisión. No soy digno de desatar ni siquiera las cintas, las agujetas de sus zapatos, no. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Se fija la actitud otra vez? Yo, ¿qué es lo primero que hace uno cuando se hace pastor? A cambiar el del Facebook, ¿no? Pastor Herminio. Que todos sepan que soy pastor. Y algunos hasta apóstol, ¿no? Es que queremos ser reconocidos, buscámoslo, luego la alabanza, la admiración, el pedestal, es lo que hoy es muy común el día de hoy. Y luego nos preguntamos por qué Dios no está actuando, obrando en nuestras vidas. Pues hay que ver tu corazón, tienes que tener un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces está para cuestionarse simplemente, ¿no? ¿Será que simplemente no es el tiempo de milagros, como dicen muchos? ¿Será que hay que fingir los milagros como le hacen esos megapastores populares y todos los demás chichincles que quieren copiarlos? ¿Vamos a pretender que aquí hay milagros para ayudarle a Dios? ¿O será que no hay milagros porque o nos falta fe o tenemos la actitud incorrecta? Y es muy bueno hacerse esas preguntas porque sí vemos que falta mucha fe el día de hoy y vemos que la actitud está muy mal en las personas. Entonces la actitud de humildad y de sumisión es importantísima, bro. Aún en las dificultades vemos que esta gente, estos siervos de Dios, tenían una buena actitud. En Hechos capítulo 5 nos habla la palabra de Dios que empiezan a perseguir a los cristianos. O sea, les empieza a dar duro, ¿no?, la persecución sobre ellos por ser cristianos. Y en el versículo 41, fíjese lo que dice. Después de que recibieron de todo, dice, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, wow. O sea, Dios me tuvo por digno que recibí trancazos por su nombre. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a recibir latigazos, leñazos y sentirlo como que es un honor porque lo está recibiendo en el nombre de Jesús? No, la actitud de nosotros es, Dios no quiero problemas, no quiero luchas, no quiero enfermedades, no quiero batallar, no quiero que me odien, no, yo quiero que me amen, quiero ser el pastor popular. Nos encanta eso el día de hoy. Me gusta que todo el mundo me quiere, que todo el mundo me ame. Entonces, es lógico que muchos de nuestros predicadores el día de hoy pues evitan ciertos temas que hablar que están en la Biblia porque les va a quitar popularidad.
Es lógico, ¿no? Vamos a hablar mejor cosas, pues que motiven, ¿no? Que animen, que la gente salga, ¡ay, qué bonito estuvo todo hoy! En lugar de que la gente salga, ¡ay, me necesito poner bien con Dios! Porque pues vamos a estar perdiendo gente. Pero la palabra de Dios, nos muestra una actitud de humildad. Si yo sufro por predicar el mensaje, qué honor tan grande. ¡Wow! ¡Wow! Me tocó morir por Jesús. Una actitud, una mentalidad pues muy diferente a la mentalidad que hoy da vueltas en el cristianismo, ¿no? Entonces, brother, vamos a empezar a resumir esto. Los milagros son con el propósito de traer salvación. Ese es el propósito. El propósito de los milagros es para salvar a personas. La fe es un factor muy importante. Muy, muy importante. Pero la actitud es igualmente importante. Dios no está obligado a hacerle ningún milagrito. En Mateo capítulo 8, versículo 2, vemos a un leproso y dice que el leproso le dijo a Jesucristo, bueno, bien leproso y se postró delante de él. ¿Qué hizo? Esta reunión de varones, ¿verdad? Hablamos de eso. Y casi vamos a levantar una encuesta hoy. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante de Dios? En el último mes, ¿cuántas veces se ha postrado delante de Dios? Porque esa es la palabra que significa adoración, ¿verdad? O sea, si traducimos la palabra adoración que está en el Nuevo Testamento, literalmente es postrarse y besar el suelo. Eso es lo que es. Bueno, volvamos al tema de hoy, ¿no? Dice que este hombre leproso viene delante de Jesucristo y se postró ante él, diciendo, Señor, fíjese, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, ¿cuántas veces hemos, Señor, ya, no te salgas, ya presionaste mucho? Así es la actitud del día de hoy. Entonces la actitud es bien, bien importante. Usted la va a ver en la palabra de Dios. Es, si quieres, Dios. Y si no quieres, alabado sea tu nombre, como dijo Job. Vamos a recibir solamente lo malo, solo lo bueno y no lo malo. No, hay que recibir todo de Dios. El día de hoy la gente tiene así como que Dios no me da, pues ya no lo quiero, para que se le quite. Así le hace la gente, ¿no? Brother, al nacer la iglesia otra vez, y ahí hubo una explosión de milagros con la finalidad de legitimar la iglesia para que la gente creyera y fueran salvas. Y ya que el propósito de los milagros es que la gente crea en Jesús para que sea salva, pues la fe es importantísima. Sin fe no pueden ser salvos. Pero otra vez, no solamente la fe es importante, porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios rechaza a los altivos. O sea, puede tener mucha fe, pero si es altivo, la Biblia dice, Dios mira de lejos al soberbio. Entonces, no solamente la fe es importante, sino también la humildad, la actitud que traemos. Una persona que dice tengo fe, pero si pudiera ser, si pudiera existir una persona que tiene fe, pero es altiva, no va a entrar al reino de los cielos. No pudiera existir, pero es lo mismo con el caso de 1 Corintios 13 cuando habla del amor. Si no tuviera amor, dice, y diese mi cuerpo para ser quemado, y diese todo lo que soy, nada soy, dice. Es lo mismo, si usted tuviera fe, pero tiene una mala actitud, pues nada es. Nada es. O sea, la actitud es igualmente importante. Y es fácil de entenderlo también, porque una vez que usted entrega su vida a Jesucristo, una vez que se arrepiente de sus pecados, Dios nos cambia, nos transforma, nos da un corazón nuevo, nos da un corazón humilde. Y la humildad refleja sumisión, obediencia a Dios. Entonces, bro, la iglesia está naciendo aquí en Éfeso y se está extendiendo a Asia y Dios está haciendo milagros. Hoy, en diferentes partes del mundo, en diferentes corazones, también la iglesia está llegando. Y también se está predicando el mensaje. La palabra de Dios está llegando a corazones que nunca habían llegado antes. Y también se están haciendo milagros. Dios es tan poderoso
como era aquí, como lo es hoy. Dios puede hacer algo bonito en su vida. Dios puede, si Él quiere. Pero al menos de que usted sea Lázaro y ya esté bien muertote y no pueda tener fe, lo más probable es que Dios le esté pidiendo fe. Y otra vez, al menos de que ya esté enterrado y tenga 3 días o 4 y ya hieda, como dice la Biblia, lo más probable es que Dios le esté pidiendo una buena actitud, un corazón de sumisión para que ese milagro suceda en su vida. Es por eso que dice la palabra de Dios que tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor. O sea, el jefe, ¿no? El mero mero, el manda más. Para hacer eso necesitamos ser humildes. Oremos.